Hola a todos y a todas, yo soy Miriam Díaz y en este vídeo voy a hablar un poco sobre este libro, Psicología de la lectura, de Fernando Cuetos. Bueno, el libro tiene 110 páginas y está estructurado en 5 capítulos. El primero es a modo de introducción, el segundo, procesos psicológicos que intervienen en la lectura, en el tercer capítulo se habla sobre los trastornos de lectura, el cuarto capítulo nos habla sobre el diagnóstico y tratamiento de dichos trastornos de la lectura y por último el capítulo número 5 nos habla sobre las dificultades en el aprendizaje de la lectura. Voy a empezar a hablar por el capítulo número 2 porque el primero es a modo de introducción, entonces no es, es importante, pero no me puedo enrollar mucho. El capítulo número 2 es el más extenso y Cuetos nos explica el funcionamiento de los procesos mentales que intervienen en la conducta humana cuando se realiza la actividad de leer. Esos procesos son procesos perceptivos, que en resumen consisten en la percepción visual de las letras y las palabras. En el segundo estadio se trata del procesamiento léxico, que es entender el significado de las palabras escritas, y se habla de dos subprocesos, la ruta visual y la ruta fonológica. Después tenemos el procesamiento sintáctico, que hace referencia a la habilidad para comprender cómo están las palabras relacionadas entre sí, porque según Fernando Cuetos, las palabras aisladas no transmiten ningún tipo de información, sino que es la relación entre ellas donde se forma y donde se encuentra el mensaje. Y por último tenemos procesamiento semántico, que es llegar a la comprensión total de una oración o un texto. A continuación, el capítulo 3 nos habla de trastornos de la lectura y se centra en la dislexia y en los niños con retraso en la lectura. Las dos cosas tienen en común que implican dificultades en la lectura, pero hay que saber diferenciar entre una niña que tiene dislexia y un niño o una niña que no tiene dislexia, simplemente tiene un retraso en la lectura. Y la principal diferencia es que la dislexia es una dificultad permanente, que con el tratamiento adecuado irá mejor, pero siempre va a estar presente. Y en cambio el retraso lector es una dificultad transitoria que con el correcto tratamiento llegará a remitir. Y es habitual que hayan confusiones en su diagnóstico y por ello es fundamental realizar un seguimiento adecuado para tener un diagnóstico, el mejor diagnóstico posible. Porque claro, en clase vamos a tener niños y niñas que les cueste más leer o que les cueste más comprender un texto, pero no por eso hay que etiquetarlos ya de disléxicos, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Fernando Cuetos en el libro nos habla sobre dos tipos de dislexia, que son la dislexia adquirida y la dislexia evolutiva. Se centra más en explicarnos en qué consiste la dislexia evolutiva, que es que los niños son niños que sin ninguna razón aparente presentan dificultades en el aprendizaje de la lectura por la mala escolaridad, ambiente desfavorable, etc. Después, el capítulo número 4 nos habla de diagnóstico y tratamiento, que en líneas generales y sea cual sea el problema lector, el procedimiento a seguir siempre va a ser el mismo. En primer lugar, averiguar con la mayor precisión posible qué mecanismo es el responsable del déficit y en segundo lugar diseñar las estrategias específicas más adecuadas para la recuperación de este. Nos habla de ejercicios encaminados a mejorar las capacidades perceptivas, ejercicios de vocabulario, ejercicios de reconocer palabras tanto fuera como dentro del texto o la oración, ejercicios con objetos manipulables, más motivantes, sí, y más estimulantes para los niños. Ejercicios que se centran en los signos de puntuación. Destaca también la importancia del subrayado, los esquemas, los dibujos de apoyo, etc. Luego, por último, el capítulo número 5, dificultades en el aprendizaje de la lectura. Este capítulo nos habla sobre las dificultades que surgen a la hora de aprender a leer, de cuáles son los pasos que tiene que dar el niño para llegar a convertirse en un lector hábil. Fernando destaca que es muy importante que los niños reconozcan el contexto de un texto, por ejemplo, y la adquisición de vocabulario en temprana edad. Da mucha importancia, se habla también sobre la madurez lectora y sobre las frecuentes preguntas que surgen entre los educadores o padres
las típicas de ¿cuál es la edad óptima para empezar a leer? O ay, es que mi hijo tiene 5 años y aún no lee bien. Bueno, pues Fernando nos explica diversas respuestas muy variadas. Y si os interesa, pues os recomiendo que os leáis el libro. Y el libro finaliza con métodos de enseñanza de la lectura y fases para enseñar a leer en castellano. Y bueno, por último voy a dar una breve opinión personal. A mí me ha gustado mucho el libro porque aparte de que es muy sencillo de leer y se lee muy rápido, te ayuda a entender un poco el porqué de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y creo que no, me va a ser muy útil en un futuro, la verdad. Así que os lo recomiendo al 100%. Adiós.